¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Y bueno, pues como cada mañana tengo este gustazo, no solo de vivir la experiencia de este programa, sino de poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magda. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que sintonizan este programa. Llámenle usted a las parejitas que están viviendo la gran aventura del matrimonio, a quienes ya se decidieron a vivirlas, y dígales que para toda la vida ya empezó, en donde tenemos un tema que nos puede apoyar mucho para seguir formando nuestra familia. Bienvenidos. Así es, bienvenidos todos a su programa Para Toda la Vida. Y miren, hoy vamos a estar hablando sobre algo muy importante dentro de la familia. Y es algo muy importante dentro de la sociedad. Hoy vamos a estar hablando sobre, sobre la cultura. Y bien, pero basándonos principalmente en la cultura familiar, lo importante que es, ya que pues cada grupo familiar está compuesto por una variedad de normas, de tradiciones, de idiomas, de valores que se van gestando dentro de ella y que de pronto nosotros vivimos y experimentamos ese contenido de esa cultura. Todo esto que acabamos de decir, todo esto que podemos nosotros tener como valores dentro de la familia, como tradiciones dentro de la familia, todo esto son elementos culturales que tenemos y esto lo vamos aprendiendo en el tiempo, ¿no? Lo vamos aprendiendo de tal manera que a veces hay cosas que las vivimos como parte cultural de nuestra familia y que pues no nos preguntamos, ya es un hecho, ya es algo que realizamos, ¿no? Lo hacemos porque así lo hacemos en la casa o porque así lo acostumbra mi familia. Pero son parte importante dentro de nuestra vida, porque esto nos hace entonces tener definidos valores o tener la práctica de valores, tener inclusive tener experiencias de vida religiosa dentro de nuestra familia, y esto a veces ha sido el germen dentro de las vocaciones en nuestra iglesia, que es muy importante. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre la cultura familiar. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué la componen? ¿Cómo lo vamos viviendo? Y a la vez que usted se puede ir preguntando, bueno, ¿cuál es la cultura dentro de mi familia? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que la compone? De tal manera que podamos a lo mejor fortalecer. Inclusive hay familias que a lo mejor no tienen muy definida, cuando se va creando una familia no tiene muy definida su cultura, pero es algo que puede crearla, puede fortalecerla, y precisamente para eso vamos a estar hablando de esto, para que pueda ir viendo a lo mejor los elementos que tiene que ver, ¿no? Porque hay testimonios muy importantes de cómo la cultura ha generado fortaleza dentro de la familia a través de los valores que se practican en ella. Bien, pues vamos a hablar un poquito sobre ello, Magda, y qué importante son el poder tener presente la cultura como base dentro de una familia, dentro del hogar, dentro de la familia, Magda, y cómo esta pues puede impactar en la sociedad, porque imagínate cuando se tiene una conciencia dentro de la familia sobre la cultura, y esta cultura pues va fortaleciendo las bases de la misma, pues imagínate el impacto que puede tener en nuestra sociedad. Definitivamente, dicen por ahí que todos los caminos llevan a Roma, pero si todos los caminos llevan a Roma es porque sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Y por ahí dice otro dicho también, si no sabes a dónde vas, cualquier camino está bien. Y creo que para poder nosotros hablar de una cultura familiar, es importante saber a dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué queremos? Y a partir de ahí se van dando más conscientemente el cómo vamos a ir formando nuestra familia.
El problema es cuando nosotros formamos una familia por formarla o pues porque sí, así, digo de repente, pues porque sí, o a veces en algunas acciones decir, ¿y por qué no? Esas no son caminos a donde ir. Y cuando se habla de una cultura familiar es hablar de estos elementos que vamos a estar viendo el día de hoy, que son muy sencillos y que a lo mejor, inconscientemente nosotros a lo mejor los estamos viviendo. Y si no, si estamos por formar nuestra familia, si no hemos tenido esta oportunidad de hablar sobre cultura familiar o de cómo nosotros vamos a ir creando nuestra esencia de familia, pues es un buen punto, ¿no? Porque el tener culturas familiares que realmente sean fuertes en esta parte de las bases principales para formar el hogar. La familia es el hogar mismo, no es tanto los elementos tal cual. Como decían, bueno, una casa es, vamos a armar y formar nuestra casa, la cuestión material, y otra es el que podamos nosotros formar y crear el hogar. Decían por ahí alguna serie de hace muchos años, cuando yo era jovencita, dice la canción, ¿verdad? Hogar, dulce hogar. Por lo tanto, el que nosotros podamos darnos cuenta de estos puntos va a permitir que trabajemos fuertemente en lo que somos. Y un primer punto que nosotros podemos trabajar es el que tiene que ver con las tradiciones. Las tradiciones van formando nuestra familia, son importantísimas y van creando en nuestros hijos una manera de estar viviendo cada uno de los elementos de fechas, de conmemoraciones, de qué hacemos para tal situación, hablando de crear una tradición, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo celebramos los cumpleaños? ¿Cómo celebramos las fiestas patrias aquí en México? Para los que nos ven en otros lugares, pues los días festivos, la noche del 15 de septiembre, y pues nuestro día de festejo oficial es el 16, bueno, más bien que nos da nuestro día, es el 16 de septiembre para recordar la independencia de México. ¿Cómo celebramos estas fechas? ¿Cómo celebramos Navidad? ¿Qué vamos haciendo para mantener estas tradiciones? De hacerlas nuestras, más bien ir formándolas dentro de nuestra cultura. Si hablamos de la cultura, recordemos que son ciertos elementos que no van faltando en nuestra vida. Hay familias que hacen fiesta en los cumpleaños, hay familias que deciden irse de viaje, hay familias que dicen, bueno, en los cumpleaños un pastelito entre nosotros, punto, y después hacemos algo especial. Ok, a lo mejor vamos a hacer lo que quiera el festejado. Vamos viendo, no, pues las celebraciones, el ejemplo del día de ayer. Bueno, pues es una tradición ir al grito de independencia. Cada año nos organizamos en familia y vamos a donde dan el grito. A la plaza principal de cada ciudad generalmente es, ¿verdad? En donde la persona a cargo del gobierno, ¿verdad? Presidente, etcétera, son los que dan el grito. Bueno, pues vamos como tradición, todos nos vamos a ir al grito. Y al siguiente día nos vamos a ir al desfile, ¿sí? Esa es una tradición. Hay quien dice, no, pues celebramos en la casa, nos reunimos con amigos y a partir de que nos reunimos con amigos, pues ahí, a ver, echamos volado a ver quién va a dar el grito, ¿no? O simple y sencillamente nos reunimos a festejar esta fecha. Es una parte importante que nosotros podemos ir viendo con respecto a determinar justamente estas celebraciones y cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Cómo festejamos nosotros esos momentos especiales? ¿Cuáles son los momentos especiales que hemos decidido que se van a poner dentro de nuestra familia o vamos a festejarlo? Que puede ser parte de lo que traemos de raíz y somos del mismo país. Ahorita nosotros estamos aquí en frontera y no por ser frontera, pero generalmente hay muchas culturas, diferentes idiomas. Aquí mismo en Tijuana, ¿no? De repente vemos que el francés empieza a ser un idioma que algunas personas que han llegado a la ciudad
empiezan a hablarlo, ¿verdad? Vemos que el inglés es parte de un idioma que tenemos que estar familiarizados, ¿verdad? Y los que no sabemos, pues de repente decimos, caray, nos estamos desfasando a lo mejor en los tiempos y ya tenemos que asimilarlo. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber, hablando de, siempre ha habido, pero a lo mejor no de una manera tan seguido, podríamos decir actualmente aquí, en donde las fronteras, pues generalmente hablas inglés, hablas español, vienes de dos culturas diferentes, y tienes que ir checando cuáles van a ser tus tradiciones, cómo las vas viviendo, ¿sí? Si tú eres, qué sé yo, a lo mejor de Francia, tú eres de otra nacionalidad. Entonces estos puntos son importantes a manejar para que lo tomemos en cuenta. Elige cuáles son tus tradiciones y las vas formando un poquito con lo que traes de casa y mucho de lo que ustedes dos al formar el hogar van haciendo. Así que ese es un punto muy importante. Fíjate, recuerdo yo que cuando estaba chico, pues nos juntábamos en la casa de mi abuela, los primos y más que nada, ¿no? Más que nada los primos. Y jugábamos un juego de mesa cada viernes, ¿no? Entonces, había veces que iban algunos, había otros, y pues eso se prestaba para que nos quedáramos a dormir ahí con mi abuelita, ¿no? Bueno, esa es parte de una cultura que genera la convivencia, genera el compartir, y eso crea lazos fuertes dentro de la familia. De igual manera, dentro de la casa uno puede ir viendo qué tradiciones se van generando. Por ejemplo, en la casa estuvimos poniendo un día de crepas. Uh-huh. Un día de crepas, pero la intención de hacer crepas en la noche era un momento para poder compartir, ¿no? Y pues así como que los hijos se emocionaban porque va a ser crepas, ¿no? La cuestión de las crepas era un medio con la intención de poder compartir ese momento, pero se va generando una cultura y se va generando una tradición, que va definiendo nuestra cultura. Y de igual manera, por ejemplo, si recuerdas la vez, el año pasado que tuvimos pintarnos el día de los muertos, ¿no? Bueno, y todos bien emocionados de participar y de hacer algo diferente y de poder empezarlo a hacer como una costumbre dentro de la casa, pues eso como que ayuda a darle énfasis a ciertas cosas que queremos que se vivan, de ciertos valores que se vivan, ¿no? Y bueno, pues doy entrada a otro elemento que son los valores dentro de la familia, que son importantes. ¿Qué valores son los que manejas dentro de tu casa, dentro de tu familia? ¿Qué valores quieres manejar? Esa es parte importante dentro de la cultura, porque eso es lo que vas a estar, es el mensaje que vas a estar enviando de formación dentro de la familia. Son los valores por los cuales iremos conduciéndonos en nuestro caminar en la vida. Y los hijos eso lo van asimilando, de tal manera que los comportamientos que se tengan, ya sea en la escuela o en la sociedad, van a estar marcados por estos valores. De tal manera que pues, si se va inculcando el valor, digamos, de la verdad, pues entonces la actividad de los hijos o de los miembros de la familia va a ser el de darle un valor importante a la verdad, y entonces esto me va a ayudar a no mentir en la sociedad. Me va a llevar, o si pongo dentro de mis valores la honestidad, entonces le voy a dar una fortaleza para que lo podamos nosotros vivir dentro de nuestra vida social. ¿Y cómo los manejo? Pues con las frases que manejamos. En casa no mentimos. En casa no decimos mentiras, porque la mentira es algo que nos desvía de la verdad, es algo que nos lleva a cosas negativas. En fin, nosotros vamos mandando como este mensaje, y estos mensajes sobre ciertos valores son importantes porque es la forma en cómo los vamos infundiendo dentro de la familia. Entonces, es importante que pues valoremos este elemento dentro de la cultura familiar, que son los valores que vamos a manejar y cómo los ponemos a trabajar, cómo los vivimos, ¿no? Por ejemplo, si
si dentro de nuestro vivir diario queremos que los valores los empecemos a vivir, hay que empezar primero a definir, ¿no? ¿Qué son los valores que quiero vivir? Y la forma en cómo los voy a fortalecer dentro de la familia es, a lo mejor pongo letreros, ¿no? Para que estén presentes, para que todos los tengamos presentes. Esos son los valores que tenemos como casa, ¿no? A veces por la cuestión de la fe, asumimos estos valores de la fe y entonces los vivimos. Bueno, pues es parte importante, ¿no? Pero no dejemos, por ejemplo, que no dejemos todo el trabajo a los catequistas o a otras personas, sino asumamos ese esfuerzo, ese trabajo dentro de casa para poder fortalecer esos valores y ver las formas creativas que podemos hacer para poderlos transmitir. Ya decía, letreros, o no sé, o a lo mejor antes de iniciar una comida, y después de la oración podemos iniciar con la lectura de un valor que vayamos a querer fortalecer dentro de la familia, Magda. Así es, definitivamente, el que nosotros podamos seguir formando o hacer nuestros cada uno de los fundamentos o ideas o elementos que puedan seguir fortaleciéndonos como pareja y como familia es esencial. Otro punto muy importante que nosotros tenemos que ver y darnos cuenta que tiene mucho que aportarnos justamente es la lengua. La lengua, nuestro lenguaje. El lenguaje en sí va dando, es la manera como nosotros nos comunicamos, es la manera como nosotros adquirimos conocimiento. El que nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de nuestra lengua va fortaleciendo inclusive lo que somos y cómo vemos el mundo. La palabra es importante en sí, lo que yo comunico. Inclusive si nosotros, como nuestra lengua materna es el español, es el castellano, nosotros vamos viendo diferentes lugares que van dándole significado diferente a ciertas palabras, muy diferentes en México, en Argentina, en España. Es la misma lengua. Sin embargo, los significados quieren decir mucho. Cuando nosotros estamos, y el mejor ejemplo es justamente cuando existen familias que van formándose con diferentes nacionalidades, lo que nuestro lenguaje materno puede hacer por nosotros va a ayudarnos a interpretar y a poder visualizar lo que somos nosotros y cómo vamos a ir compaginándonos los unos con los otros. El que nosotros podamos sacar los elementos más importantes van a ir formando, van a ser parte de esta cultura. Si yo soy mexicana y mi esposo es portugués, voy a enriquecer mi familia con lo que yo, como mi idioma, mis significados, van dando a esta familia que acabo de formar, ¿sí? Junto con los elementos de mi esposo portugués, ¿verdad? Que va a traer esta parte de su lengua, de la riqueza de lo que quieren decir sus palabras, ¿verdad? Es muy importante que nosotros le demos la importancia a nuestro lenguaje. De repente empezamos a distorsionar algunas cosas y están las subculturas, ¿no? En donde ya nuestro idioma a veces se va cambiando, pero hay que darle importancia a lo que nuestro idioma puede aportar dentro de nuestra cultura familiar. Esto va a ser esencial y va a ir fortaleciendo. Recordemos que son aspectos que van fundamentando lo que constituye nuestra cultura familiar. Este es un elemento importante. Tomémoslo en cuenta, no lo menospreciemos, sino hagamos de él algo que vaya fortaleciendo nuestra cultura familiar. Nomás quiero hacer una aclaración. No soy portugués, ¿eh? Bueno, fue mi subconsciente que quería casarse con un portugués. Pero fíjense que tiene mucho que ver el lenguaje dentro de la familia, porque fortaleces el tipo de lenguaje, el vocabulario correcto. Uh-huh. Por ejemplo, favoreces la buena comunicación y desfavoreces o dices, oye, no vamos a usar palabras altisonantes, no vamos a usar cosas que generen un ambiente negativo dentro de la familia, sino favoreces la correcta comunicación con palabras correctas, ¿no? Bueno, y otro de los puntos importantes dentro de la cultura, pues son los platillos favoritos, ¿no? ¿Qué comemos como familia? ¿Qué nos gusta como familia?
cuáles son los platillos que más nos gusta, y seguramente va a tener mucho que ver pues los gustos o tradiciones o gustos en platillos que tenían cada uno de los cónyuges, que traen de su cultura familiar. Y entonces cuando se unen, pues vienen estos platillos, estas recetas de la abuela que se traen, ¿no? O que a lo mejor no se conocen bien las recetas, pero nos acordamos que comíamos esto, ¿no? Que mi abuela hacía esto, que mi mamá hacía esto, ¿no? Recuerdo yo que cuando recién nos casamos, pues ahí andamos hablando por teléfono, oye, ¿cómo hacías esto? Y pues ahí dándonos la receta por teléfono, ¿no? En aquellos entonces, ¿te acuerdas? Así es. Bueno, esta parte es Todavía. importante. Y todavía algunos, ¿no? Pero esta parte es importante porque los platillos les podemos dar un valor importante, ¿no? Esto empieza a generar gustos o platillos favoritos dentro de la casa, donde sabemos entonces que va a haber momentos especiales donde los vamos a hacer, donde los vamos a preparar. Y como la comida tiene algo que ver, es un elemento importante dentro de la cultura familiar, dentro de las tradiciones, tiene algo muy importante. A través de ella comunicamos el cariño, el amor, la alegría, y esto pues genera algo de fiesta, ¿no? Cuando comemos el platillo favorito y que lo ven dentro de la familia, lo ven los hijos, dicen, hay un momento especial por este tipo de comida, por esto que estamos comiendo, estamos celebrando algo. Significa mucho. O cuando de pronto, cuando cumple años uno de los miembros, pues es ver cuál es la comida favorita de él. Es como celebrarlo. De tal manera que es importante pues ir viendo lo importante que son las comidas y cómo generan unidad, cómo generan también una identidad dentro de la familia, y esto va fortaleciendo el núcleo familiar. Pero también, digo, ya tomando todo esto en contexto, todos estos elementos de una cultura, los platillos favoritos, el idioma, el lenguaje, los valores familiares, las tradiciones, esto en conjunto genera un valor importante dentro de los elementos de una familia. De tal manera que ahorita estamos hablando del entorno familiar, pero cuando uno de los elementos de la familia sale a la sociedad, cuando está trabajando, cuando está en la escuela, cuando está en diferentes actividades, donde convive ya no con la familia, sino con otras personas que no son parte de la familia, lleva esos valores. Y esos valores que comparte con los demás genera algo muy bueno dentro de nuestra sociedad. Va aportándole a la sociedad cosas buenas. Por eso es importante darle este valor a la cultura y a fortalecer la cultura dentro de nuestra familia, Magda. Así es, definitivamente eso siempre va a permitir que nosotros sigamos creciendo como familia. Pues bueno, tomemos estos puntos, hagamos los nuestros y veamos cómo vamos fortaleciendo lo que tenemos. Ya lo que tenemos, a lo mejor dicen, creo que nosotros sí hemos vivido una cultura familiar. Otros podríamos quedarnos con el pendiente de decir, caray, como que andamos medio tirándole a la nada y no sabemos ni a dónde vamos, ni qué hemos fomentado en nuestros hijos. Nunca es tarde. Hay que empezar a clarificar el futuro de nuestras familias, aunque nuestros hijos sean jóvenes. Así que esperemos que se lleven lo mejor de este programa. Así es. Pues nos despedimos diciéndoles que Dios es amor. Y te ama. Hasta la próxima, pásala muy bien. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción de la Comunidad Católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Monte María Radio y Televisión.